Gracias. Ahí empieza la... Chao, chao. Bueno, bienvenidos a Neurociencias aplicada al alto rendimiento. Obviamente que la idea de esta materia es darles herramientas para poder incorporar a lo que es el entrenamiento futbolístico justamente competitivo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en qué aspecto es el que vamos a trabajar o cuál es el área que vamos a trabajar. Y claramente estamos hablando del rendimiento deportivo, ¿sí? El rendimiento deportivo tiene un aspecto que es el físico, por ende todo entrenamiento apunta a mejorar las capacidades que tienen los jugadores, ¿sí? Ya sea de correr, de sostener la concentración, de poder actuar de una forma determinada en función a las estrategias que ustedes tengan. Obviamente que eso se puede mensurar, por eso es que podemos generar una progresión en cuanto a esa mejoría, ¿no? Al mensurarlo, podemos evaluar rendimientos. Ahora, nosotros al charlar puntualmente desde la neuropsicología, vamos a trabajar distintos conceptos que hacen a esta idea del rendimiento deportivo. En la clase de hoy, lo que primero vamos a ver es el tema de la neuropsicología utilizada para entender la fatiga mental, ¿sí? El cansancio mental cuando nuestros jugadores están en competencia. Arrancamos entonces la clase con este tema. Hoy vamos a profundizar en uno de los temas más revolucionarios de la ciencia del deporte moderno, la fatiga mental como limitante del rendimiento. Durante décadas hemos interpretado la fatiga como un fenómeno puramente físico, un fallo muscular, una acumulación excesiva de lactato, una caída de los depósitos de glucógeno o una insuficiencia cardiorrespiratoria. Y todo esto, que duda cabe, existe y tiene mucha importancia. Pero la investigación contemporánea, especialmente desde los trabajos de Marcora, demuestra que el origen real de la fatiga en muchos casos es cerebral. Antes de continuar, déjame presentarme, soy Adán Roca, médico holístico, entrenador de ciclismo, running, triatlón, especialista en psicología de la actividad física y el deporte. Llevo más de 20 años trabajando con deportistas, aparte de haber sido deportista de alto rendimiento, y si algo me ha demostrado la ciencia y prácticamente la clínica diaria es que entrenar la mente es tan necesario como entrenar el cuerpo. Y hoy vas a entender con precisión qué es la fatiga mental desde la neurobiología, cómo un atleta puede llegar a una sesión cansado mentalmente pero no físicamente, por qué un día puedes sostener 250 vatios sin problema y otro día esa misma potencia te parece un verdadero infierno, cómo la carga cognitiva del trabajo, del estrés, de la vida moderna deteriora tu rendimiento, incluso cuando tus músculos están frescos. ¿Qué mecanismos cerebrales están implicados? ¿No? Pues por ejemplo la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal, la dopamina y las redes ejecutivas. Y sobre todo, ¿qué puedes hacer para gestionar y prevenir entrenar tu mente igual que entrenas tus piernas? Y aquí quiero dejar algo claro desde el principio. Aunque hoy hablemos del cerebro como factor limitante del rendimiento, el cerebro no sustituye al entrenamiento fisiológico, no sustituye tus zonas de frecuencia cardíaca ni de vatios, ni tus horas de Z1, Z2, ni tus intervalos de VO2 max, ni trabajos de fuerza, ni biogénesis mitocondrial que tantos beneficios produce. La mente no reemplaza a la fisiología, pero la fisiología no funciona en su máximo potencial si la mente llega a la sesión agotada, saturada o sin recursos. En otras palabras, necesitas un cuerpo bien entrenado, necesitas un cerebro bien entrenado y el rendimiento real nace de la integración de ambos trabajos. Este capítulo y toda la serie va a transformar tu forma de entender la resistencia humana, porque como verás, de poco sirve una gran fisiología si llegas a la sesión con una mente cansada y exhausta. Gestionar tus clientes y tus ventas es fácil cuando estás empezando, pero a medida que tu negocio crece y tu equipo también. Vamos a comenzar con una definición sólida y académica, ¿no? La fatiga mental es un estado psicobiológico, no solamente psicológico, que aparece tras periodos prolongados de demanda cognitiva, atención sostenida, presión emocional o toma de decisiones, estrés continuo, ¿no? Y la literatura científica es clara. Se trata de un fenómeno neurofisiológico, medible y reproducible en un laboratorio. Según Bosgen y Toews, la fatiga mental implica una reducción significativa en los recursos atencionales, la capacidad ejecutiva para sostener tareas difíciles, la motivación disponible para seguir esforzándose, la regulación emocional y la tolerancia al esfuerzo. Dicho esto, de una manera más accesible, cuando estamos fatigados mentalmente, el cerebro pierde la capacidad de gestionar adecuadamente el esfuerzo. Y eso se traduce en una percepción del esfuerzo mucho más elevada, incluso si la carga fisiológica es exactamente la misma. Es clave. El deportista fatigado mentalmente no procesa las señales del cuerpo con la misma eficiencia. En términos de intercepción, la capacidad del cerebro para interceptar señales internas, una respiración acelerada, una subida moderada del CO2 o una sensación de acidez muscular, pueden interpretarse como una amenaza incluso cuando fisiológicamente son normales y tolerables. El cerebro, bajo fatiga mental, evalúa el esfuerzo como más caro o simplemente más peligroso o más demandante de nivel energético, como si cada pedalada, cada zancada o cada brazada requieran más recursos de los que realmente necesitas. Y la mayoría de deportistas recreativos no entienden por qué rinden más o peor unos días que otros, ¿no? Pero la explicación es casi siempre dependiente de esa carga cognitiva previa, ¿no? Y veamos situaciones típicas, ¿no? Por ejemplo, un día completo frente al computador, ¿no? Reuniones, correos, análisis de datos, tomas de decisiones, mantener la atención prolongada, todo esto satura la corteza prefrontal, la región del cerebro encargada del autocontrol y de la gestión del esfuerzo. Reuniones extensas con alta demanda cognitiva, ¿no? Tareas tipo resolver problemas, gestionar conflictos, negociar, planificar proyectos. Esto activa en exceso las redes ejecutivas y disminuye la disponibilidad de la dopamina, que es necesaria para la motivación deportiva. También la sobrecarga emocional, tensión familiar, conflictos personales, incertidumbre económica. La amígdala se sobreactiva y la percepción de amenaza aumenta. Resultado, cualquier esfuerzo físico se siente más duro de lo habitual. La falta de sueño, importantísimo. Uno de los mayores amplificadores de la fatiga mental. Hay estudios de Neusen, por ejemplo, que muestran que la privación parcial del sueño altera la transmisión central de serotonina y dopamina, reduciendo la capacidad de sostener la intensidad. El estrés familiar o laboral, problemas sin resolver, discusiones, exigencias constantes. El cerebro prioriza el mantenimiento emocional sobre el esfuerzo físico. Una alta exposición a las pantallas y al ruido informativo, ¿no? WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos constantes. La atención se fragmenta, se desgasta y se produce fatiga mental difusa. Ninguno de estos factores afecta directamente al músculo, pero todos afectan al sistema nervioso central y por lo tanto a la percepción del esfuerzo. Aquí entramos en lo que Marcora llamó la gran revolución del rendimiento. En los estudios del 2010, 2015 y 2018 sobre el modelo psicobiológico demostró que la percepción del esfuerzo, lo que llamamos la RPE, predice el rendimiento mejor que cualquier variable fisiológica aislada. Y la fatiga mental tiene un impacto directo sobre el RPE, para el mismo ritmo, para la misma potencia, para la misma ventilación, para la misma frecuencia cardíaca. El esfuerzo se siente más difícil. Y esto ocurre porque la corteza cingulada anterior, lo que llamamos la CC, es la encargada de evaluar el coste del esfuerzo. Interpreta que la tarea es más onerosa, incluso si la fisiología es idéntica. El cerebro dice, hoy no puedes, hoy es demasiado, pero en realidad las piernas están en perfecto estado. Y para que lo entendáis con claridad, vamos a utilizar dos escenarios reales, ¿no? Un deportista que
habitualmente puede mantener 240, 250 vatios en zona 3 durante 20-30 minutos, llega un día en que en 220 le resulta intolerable incluso 5 minutos. ¿Qué cambió? Pues no durmió bien, tuvo una reunión estresante de 3 horas con sus jefes, no almorzó con calma, ha tenido alta exposición a las pantallas. Su potencia fisiológica es la misma, lo que cambia es la percepción del esfuerzo modulada por la fatiga mental. Una atleta que suele sostener un ritmo de 4.45 en aeróbico medio, de repente siente que ese ritmo está cerca del límite, sin explicar el porqué. Y no es que le ha perdido forma, es que su cerebro ha perdido la capacidad de regulación del esfuerzo. Conclusión. La fatiga mental no afecta al músculo, afecta al software que gobierna el músculo. Y dado que el rendimiento en deportes de resistencia depende de la capacidad de sostener un esfuerzo durante largos periodos, cualquier distorsión de la percepción del esfuerzo afecta directamente al rendimiento final. Por eso, la fatiga mental no es un concepto psicológico plano, es un fenómeno neurofisiológico sólido, estudiado, reproducible, medible y absolutamente crucial para cualquier deportista serio. En el vídeo anterior explicamos que la fatiga no es solamente un fenómeno físico, sino el resultado de la interacción dinámica entre distintos procesos cognitivos, afectivos y fisiológicos. Hoy vamos a profundizar en esa interacción aplicándola en el contexto específico de la fatiga mental. Y la pregunta clave que responde al modelo psicobiológico es esta: ¿por qué un atleta reduce la intensidad o abandona cuando fisiológicamente todavía puede seguir? Y la respuesta, como demostró Marcora en su investigación en el 2010 y los trabajos posteriores, es que el rendimiento de resistencia depende de dos factores centrales: la relación de percepción del esfuerzo y la motivación máxima disponible para tolerar ese esfuerzo. Y estos dos factores funcionan como un sistema binario que determina el rendimiento real. No importa cuánto oxígeno puedas consumir, cuánta fuerza generan tus piernas o qué tan eficientes son tus mitocondrias. Si la percepción del esfuerzo sube y la motivación baja, el sistema entero colapsa. En el modelo psicobiológico, la percepción del esfuerzo, el famoso RPE, es el parámetro central. Marcora lo define como la experiencia consciente de cuán difícil o demandante es una tarea física. Y aquí viene lo realmente fascinante. La fatiga mental incrementa el RPE incluso cuando la fisiología está intacta. Esto significa que el lactato no está más alto, la frecuencia cardíaca es normal, el VO2 no cambia, los músculos pueden producir la misma potencia, pero el cerebro percibe que ese esfuerzo es más duro. Y Payet demostró que las tareas de alta demanda cognitiva, el RPE aumenta entre 1 y 2 puntos en la escala de Borg, cuando estamos hablando de la escala de Borg de 10. Incluso la potencia y la fisiología se mantienen estables. Es decir, el atleta siente que está trabajando más, aun cuando objetivamente está haciendo lo mismo. Y esto explica por qué muchos deportistas dicen frases como: no tengo ganas, hoy todo se siente pesado, no tengo piernas, no me salen las series aunque las hice hace una semana sin problema. Y en realidad sí que tiene piernas. Lo que pasa es que no tiene disponibilidad cognitiva para sostener el esfuerzo. El segundo factor fundamental es la motivación máxima disponible. La motivación no es simplemente querer hacerlo, es la disposición neurobiológica a tolerar el esfuerzo. Y esto está basado en la expectativa de éxito, en la percepción de la autoeficacia, en el valor percibido del objetivo, en el nivel de dopamina que tiene disponible, en el estado emocional, en el entorno, incluso en la identidad atlética. Y aquí van a entrar en juego las teorías de autoeficacia de Bandura o la teoría de autodeterminación de Ryan and Deci, que explican cómo un atleta que siente que puede, un atleta que entiende por qué lo hace y un atleta que percibe, o que se percibe, mejor dicho, a sí mismo como alguien capaz de tolerar el malestar, tiene mucho más margen para empujar las zonas altas, tolerar el CO2, soportar la acumulación de lactato y regular la respiración en intensidades elevadas. La fatiga mental reduce la motivación disponible, y no porque el atleta no le apetezca, sino porque el sistema dopaminérgico está debilitado por la carga cognitiva previa. Y esto provoca un fenómeno conocido como costo subjetivo elevado al esfuerzo. El cerebro calcula que el esfuerzo cuesta demasiado. ¿Por cuánto? Disminuye la voluntad de continuar. Y esto se traduce en abandono, ritmo más bajo o incapaz de sostener intensidades elevadas. Desde la neurobiología, lo que ocurre es que la corteza prefrontal pierde eficiencia y la ACC, la cingulada anterior, incrementa la señal de coste-esfuerzo. La manera más elegante de visualizar el modelo psicobiológico es así: el rendimiento cae cuando la percepción del esfuerzo supera la motivación disponible. Y esto explica absolutamente todo en deportes de resistencia. Porque un atleta puede sostener 250 durante 40 minutos un día y al día siguiente no puede sostener 210 durante 10 minutos. Y la fisiología en ambos días puede ser idéntica, pero la percepción del coste y la motivación para tolerarla no. Y esto explica por qué en las primeras series del día el esfuerzo parece más duro y tras un día emocionante agotador la Z3 se percibe como una Z4. Después de una jornada laboral intensa, las piernas no responden aunque estén frescas. Y esto es un fenómeno puramente de software, no de hardware. Lo que hace este modelo tan poderoso y tan incómodo para quien solo piensa en fisiología clásica es que la fatiga mental afecta al rendimiento sin modificar la fisiología periférica. Y esto significa que la frecuencia cardíaca es similar, el lactato es similar, el VO2 es similar, la ventilación es similar, la potencia teórica máxima es la misma. Incluso en pruebas de laboratorio doble ciego, Marcora demostró que la fatiga mental reduce el rendimiento entre un 12 y un 15%, siendo la única diferencia el estado cognitivo previo. Es decir, un atleta rinde menos porque su cerebro dice que no puede, no porque sus músculos estén limitados. Y este punto es extremadamente crucial para los entrenadores y para los atletas, porque redefine completamente cómo entendemos el día a día del entrenamiento. Por lo tanto, el modelo psicobiológico nos deja una idea profundamente transformadora. No siempre rindes igual según tu fisiología, rindes según tu interpretación consciente del esfuerzo. Y la fatiga mental altera esa interpretación. Por eso, para un deportista de resistencia, entrenar la mente y gestionar la carga cognitiva es tan importante como entrenar la potencia, la técnica o la zona 1-2. Para comprender por qué la fatiga mental tiene un impacto tan profundo en el rendimiento, debemos entender qué ocurre exactamente dentro del cerebro. No estamos hablando de algo abstracto o metafórico. Hablamos de mecanismos neurobiológicos concretos, medibles en laboratorio mediante resonancia funcional, electroencefalografía y análisis de comportamiento. Y vamos a desglosarlo en 5 sistemas claves que intervienen en la percepción del esfuerzo y en la capacidad de sostener. Renové mi espacio de home office con el mueble y la lámpara que conseguí en Frávega. Hay más de 100.000 productos esperándote. La corteza prefrontal es la región del cerebro responsable de regular el esfuerzo voluntario, mantener la intención y el propósito, inhibir el impulso a abandonar, sostener la motivación hacia una meta, dirigir la atención hacia lo que importa. En el deporte, la PFC, la corteza prefrontal, es la región que te permite decir: una serie más, aguanta el ritmo, no bajes la potencia ahora. Es literalmente el músculo del autocontrol. ¿Qué ocurre cuando la corteza prefrontal está fatigada? Cuando pasas horas tomando decisiones difíciles, trabajando bajo presión, o duermes mal, la PFC pierde eficiencia, no desaparece, pero funciona más lento, más torpe, con menos capacidad para filtrar estímulos o sostener el foco. Loris demostró que la fatiga cognitiva reduce el control inhibitorio de la corteza prefrontal, lo cual significa mayor distracción, mayor sensibilidad a estímulos negativos, menor capacidad para tolerar sensaciones incómodas y mayor impulsividad a la hora de abandonar. Para un deportista, esto se traduce en: el esfuerzo se siente insoportablemente intenso mucho antes de que el cuerpo realmente esté cansado. Y no es fisiología muscular, es neurobiología del autocontrol. La ACC funciona como un analista interno. Lo que hace es evaluar
el conflicto entre seguir o parar, el coste subjetivo del esfuerzo, el riesgo percibido, la probabilidad de éxito, la relevancia de seguir intentando otra serie más. Y si la ACC determina que el esfuerzo cuesta demasiado, envía una señal consciente para que tú interpretes como que esto es demasiado duro, hoy no puedo y no aguanto más, ¿no? Entonces, las investigaciones de Paget mostraron que las tareas cognitivas prolongadas, la ACC incrementa su actividad y el deportista experimenta un aumento de la RPE sin incremento real del lactato y sin cambios de ventilación ni temas cardiovasculares. Es decir, el esfuerzo se siente más duro, aunque no sea más duro desde el punto de vista fisiológico. Y este fenómeno explica por qué quienes entrenan después de jornadas cognitivas intensas rinden peor, y aunque físicamente estén al 100%. Luego, la dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes en el rendimiento. No es un químico del placer, es un químico de la acción dirigida a los objetivos. La dopamina refuerza conductas de esfuerzo, facilita la persistencia, regula la motivación, modula la valoración del coste-beneficio e influye en la percepción del esfuerzo. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una fatiga mental elevada? Pues que disminuye la disponibilidad dopaminérgica, baja la motivación por el objetivo, se reduce la voluntad de tolerar incomodidad y el cerebro valora el esfuerzo como demasiado costoso. Se incrementa la tendencia al abandono temprano en definidas cuentas. En otras palabras, ¿no? Sin dopamina no hay persistencia, sin persistencia no hay rendimiento. Y este es uno de los motivos por los que atletas muy motivados pueden sostener intensidades dolorosas. Su sistema dopaminérgico está orientado a un objetivo claro. Cuando hay fatiga mental, ese sistema opera con menos intensidad. Luego están las redes ejecutivas. Las redes ejecutivas son las que gobiernan la atención, la planificación, la toma de decisiones, la regulación de emociones y el control de los impulsos. La carga emocional, el estrés, la ansiedad, la presión social, el miedo al fracaso, interfiere directamente con estas redes. El cerebro comienza a priorizar la supervivencia emocional frente a la persistencia deportiva. ¿Y esto qué significa para el deportista? Pues que el pacing se descoordina, la respiración se vuelve errática, la técnica se deteriora, la tolerancia al CO2 desciende y la mente se rinde antes que el cuerpo. Y muchos atletas creen que están fuera de forma cuando en realidad están emocionalmente sobrecargados. Luego tenemos la interocepción, ¿no? Cómo el cerebro interpreta las señales del cuerpo. Esa interocepción es la capacidad de sentir respiración, frecuencia cardíaca, presión interna, lactato, tensión muscular, incomodidad, temperatura, ¿no? La fatiga mental amplifica estas señales. No porque el cuerpo esté peor, sino porque el cerebro está más sensible y menos capaz de filtrarlas. Así, una sensación normal de acidez muscular puede sentirse como un dolor alarmante, una respiración intensa puede percibirse como una señal de peligro y un ritmo cómodo puede parecer insostenible. Y esto implica que la sensación de hiperventilación sin cambios ventilatorios, que no tengo piernas cuando la potencia es la misma, ritmos de Z2 que parecen Z3 y que Z3 se sienten como Z4 y la pérdida de fluidez técnica en la natación o sobre todo en la carrera, no es fisiología deteriorada. Es percepción amplificada. Por lo tanto, como conclusión de esta sección, de este tema, los mecanismos neurofisiológicos de la fatiga mental, PGT, la ACC, la dopamina, las redes ejecutivas y la interocepción, actúan como filtros de la realidad fisiológica. Cuando están fatigados, distorsionan esta realidad y el cuerpo puede, pero la mente interpreta que no. Y en deportes de resistencia, la interpretación es tan importante como la capacidad física. Vamos a ver qué efectos tiene la fatiga mental, ¿no? En el rendimiento. Porque la fatiga mental no es la sensación subjetiva ni un concepto abstracto. Es un fenómeno medible, replicable y con efectos contundentes en el rendimiento físico. Y hay muchísimos estudios, como el de Marcora, Paget, Loris, Stallano, Meusen, entre otros, ¿no? Que han demostrado que la fatiga mental deteriora el rendimiento incluso cuando la fisiología periférica permanece intacta. Y vamos a analizar estos efectos uno por uno, con ejemplos prácticos para ciclistas, corredores y triatletas. Por ejemplo, la caída en potencia y velocidad. Ese hallazgo que cambió verdaderamente la ciencia del deporte, ¿no? En este estudio de Marcora, los participantes completaron 90 minutos de tareas cognitivas altamente demandantes, generalmente pruebas de vigilancia sostenida, tareas tipo Stroop, y que después realizaron una prueba de ciclismo hasta el agotamiento, ¿no? Y el resultado fue totalmente sorprendente. El rendimiento de todos los deportistas cayó como media un 15%. Pero lo realmente revolucionario es esto. No hubo cambios en el lactato, no hubo cambios en la frecuencia cardíaca, no hubo cambios en la ventilación, ni en el VO2 max, ni cambios visibles musculares, ¿no? La única diferencia era el estado mental del deportista. Y este estudio derribó décadas de pensamiento exclusivamente fisiológico y abrió la puerta a la comprensión moderna de la fatiga como un fenómeno central. Por ejemplo, un ciclista que puede mantener, siempre decimos, 260 vatios durante 20 minutos, solo consigue mantener 220 o 230, ¿no? Y la musculatura está ahí, la fisiología está intacta, pero el cerebro limita el output. El segundo efecto más robusto es el incremento de la relación del esfuerzo percibido, ¿no? En los trabajos de Paget se demostró que el RPE sube entre 1 y 2 puntos para la misma intensidad física, ¿no? Eso significa que una Z2 se convierte en una Z3 y una Z3 en una 4, ¿no? Y una serie de umbral se siente como un VO2 max, ¿no? Y una salida suave se siente como un entrenamiento pesadísimo. Y este cambio es tremendamente relevante para el atleta amateur que vive bajo constante carga cognitiva. Por ejemplo, mantener la velocidad habitual de rodaje se siente sofocante, ¿no? O la respiración que parece como descontrolada sin motivo fisiológico, ¿no? Voy en Z2, pero respiratoriamente voy en Z3, voy con la boca abierta respirando fuerte, ¿no? Ritmos que antes molestaban poco, ahora parecen imposibles de conseguir, ¿no? Y eso no significa que el atleta esté en menos forma, está mentalmente saturado, ¿no? La fatiga mental afecta en la toma de decisiones y la capacidad anticipatoria, y sobre todo en el propio control de la propia intensidad, ¿no? Los estudios de Stallano y Marcora demostraron que los atletas fatigados mentalmente se pasan del ritmo al iniciar, pierden control del ritmo en el segmento medio, tienen más variabilidad de potencia y gestionan peor los cambios de intensidad. Por lo tanto, exageran la respuesta emocional al esfuerzo. Por ejemplo, en ciclismo, ¿no? Pues un deportista supera su potencia objetivo en los primeros 30 segundos de un intervalo y luego se desinfla, ¿no? O en running, el atleta empieza con un tiempo demasiado rápido y lo paga en el minuto 7 u 8, ¿no? O, por ejemplo, en triatlón, ¿no? La transición hacia la bici, digamos, sale de la natación y va a la bici, se siente totalmente torpe y le cuesta encontrar el ritmo, ¿no? El pacing o el ritmo es un proceso cognitivo más que fisiológico y se deteriora rápidamente con la fatiga mental, ¿no? Después, la percepción del dolor es un fenómeno central no periférico. Los músculos envían señales, pero el cerebro es el quien decide cuándo duelen o cuándo no, ¿no? Y cuando hay fatiga mental, se amplifica la respuesta nociceptiva, se percibe una mayor amenaza, se interpreta el malestar como más intenso y la tolerancia disminuye. Y esto explica por qué el atleta abandona las series antes y los últimos intervalos se sienten insoportables y el RPE se dispara en esfuerzos largos. Por ejemplo, un corredor que antes toleraba 3 de 3.000, 3 por 3.000 a un ritmo controlado, hoy abandona el segundo bloque sin causa realmente fisiológica, ¿no? Y este efecto que voy a nombrar ahora, que es el deterioro de la economía motora, se mueve peor, gasta más energía en el movimiento, es menos conocido, pero igualmente relevante. Y cuando el sistema nervioso central está fatigado, se reduce la eficiencia neuromuscular. Hay más tensión en músculos accesorios, la técnica se degrada y se produce más gasto energético por unidad de trabajo.
No es que el atleta pierda su técnica, es que su cerebro no la ejecuta con la misma finura, ¿no? Por eso yo muchas veces, cuando tengo correos, sobre todo en Ironman 226, que de vez en cuando pues tiene que, sobre todo en la maratón, que es lo más duro, ¿no? Y lo más psicológicamente impactante, que tiene que hacer un repaso mental, ¿no? Es decir, soltar los brazos y repasar cuello recto, posición del cuello, brazos alineados a los lados, sin lateralizaciones, cómo hago la zancada, la posición de la cadera, y hacer un repaso mental de todo, ¿no? De esta manera, lo que hacemos es repasar todo el control y que ese sistema de control que está contaminado por la fatiga vuelva otra vez a su ser, ¿no? Por lo tanto, los efectos de la fatiga mental en el rendimiento son claros, contundentes y universalmente reproducibles. Menor potencia, menor velocidad, menor RPE, peor control de ritmo, menor tolerancia al dolor, técnica más pobre y mayor gasto energético. Y todo esto sin que cambie la fisiología periférica. Por eso, comprender la fatiga mental y aprender a gestionarla es uno de los pilares más importantes para cualquier deportista que aspire a progresar. Bueno, vamos por el apartado de cómo gestionar la fatiga en el día a día. Y esta sección es práctica, clínica y absolutamente esencial. El objetivo es que cualquier deportista, cualquiera de vosotros, tanto profesionales como amateurs, pueda aplicar estrategias reales para proteger su sistema nervioso central, restaurarlo y entrenar con una mayor calidad. Primero, antes del entrenamiento, ¿no? Para la mayoría de entrenadores que se enfocan exclusivamente en el calentamiento físico, pero el calentamiento cognitivo es igual de importante, especialmente para quienes vienen de un día laboral exigente. Y vamos punto por punto, ¿no? Primero, pues 2-3 minutos de respiración diafragmática. No es un gesto de relajación, ¿no? La respiración diafragmática reduce la actividad de la amígdala, aumenta la variabilidad cardíaca, la HRV, activa el sistema parasimpático, restablece un equilibrio vagal y mejora el foco de la corteza prefrontal. En otras palabras, es un reset del sistema nervioso central antes de pedirle esfuerzo. Esto disminuye la percepción de amenaza y prepara al cerebro para tolerar un malestar físico. Otro es cerrar pantallas y reducir estímulos. 5 minutos previos sin celular, sin redes sociales, sin correos electrónicos, sin notificaciones, sin luces intensas. Y esto permite que la corteza prefrontal recupere parte de su capacidad atencional. Las pantallas son altamente demandantes cognitivamente, aunque no nos demos cuenta. Y muchos atletas llegan al rodillo mirando mensajes, revisando Instagram, contestando WhatsApp, y esto agota más aún la corteza prefrontal y eleva la relación del esfuerzo percibido desde la primera serie. Un micro descanso cognitivo. Y esto es un concepto poco conocido. Un micro descanso cognitivo es simplemente estar sin hacer nada durante 60 a 120 segundos. 1 minuto, 2 minutos. Mirando a un punto fijo. Respirando con calma, sin estímulos externos. Los estudios de Kaplan y la teoría de Attention Restoration muestran que incluso pausas breves restauran funciones ejecutivas. 1 minuto de silencio puede mejorar tu rendimiento más que 10 minutos de calentamiento físico. Otro es establecer la intención del entrenamiento. Y aquí entra psicología deportiva. Formular internamente qué vas a hacer y para qué vas a hacerlo. Por ejemplo, hoy hago Z3. Hoy entreno la tolerancia al esfuerzo. Hoy la prioridad es técnica. Hoy simplemente acumulo minutos y mejoro mi sistema mitocondrial. La intención regula la motivación y mejora la función del ACC y la PTT. Sin intención, el cerebro interpreta el esfuerzo como aleatorio y menos significativo. Después también un mini chequeo interno del estado mental. Pregúntate, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo está mi nivel de estrés? ¿Tengo energía mental suficiente para lo que toca? ¿Necesito ajustar la sesión? Este chequeo evita la frustración y la autoexigencia mal dirigida. Los profesionales lo hacen cada día, el amateur nunca. Durante el entrenamiento hay que proteger al sistema nervioso mientras entrenas. ¿De acuerdo? Y aquí entramos en el corazón del entrenamiento consciente. Enfocarnos en técnica para reducir la carga cognitiva. Cuando enfocas tu atención en un aspecto simple y específico del movimiento, la cadencia, la respiración, el apoyo, la tracción, la postura, reduces el ruido mental y mejoras la intercepción positiva. La técnica funciona como un ancla cognitiva. Le dice al cerebro, concéntrate aquí, no te disperses. Y eso va a disminuir tu relación, tu RPE, y va a aumentar tu tolerancia al esfuerzo. Después, evitar la multitarea excesiva. Por ejemplo, muchos deportistas entrenan mirando películas, revisando métricas cada 10 segundos, escuchando podcasts que son densos, respondiendo audios, y no entienden por qué el entrenamiento se les hace interminable. La multitarea hace que se agote la corteza prefrontal, que aumente la percepción del esfuerzo, que reduzca el control del pacing y eleva la tensión emocional. En sesiones duras, la multitarea es un saboteador silencioso, pero un saboteador eficaz, eficiente. Una sesión puente para comprobar el estado real. Cuando no sabes si realmente estás fatigado mentalmente, realiza 10 minutos progresivos, por ejemplo, y vas de Z1 a Z2 a Z3. El cuerpo te dirá inmediatamente si la PFC está disponible. Si al llegar a Z3 la respiración o la relación de percepción del esfuerzo se dispara, ese día necesitas ajustar el plan. Los profesionales hacen esto intuitivamente. Los amateurs se ciegan por el plan escrito. Cuando la mente está saturada, forzar produce 3 efectos tóxicos. Primero, la caída de motivación a largo plazo, el incremento del estrés y el aumento del riesgo de sobreentrenamiento central, ¿no? Y la clave es respetar la disponibilidad cognitiva del día. Forzar no crea adaptación. Forzar destruye la adherencia. Y la recuperación mental es un concepto casi inexistente en el deporte amateur. Sin embargo, es una de las variables más importantes del rendimiento sostenible. Por ejemplo, una recuperación mental activa, ¿no? Después del entrenamiento, dedica 5 o 10 minutos a silencio, respiración calmada, estiramientos suaves, luz tenue, una lectura ligera. No vuelvas inmediatamente al celular o a las pantallas. Esto permite restaurar la corteza prefrontal y reducir la hiperactividad en la ACC. O subjetiva, un diario de entrenamiento. Y ese diario debería incluir el RPE físico, el RPE mental, el estado emocional, la calidad del sueño, el estrés percibido. Y este registro te permite correlacionar días de baja forma con factores mentales, no solo con factores fisiológicos. Los mejores atletas del mundo dominan este aspecto y lo llevan todo en una Excel, o incluso nos ayuda, el mismo Training Peaks nos ayuda a llevar más o menos este tipo de control, ¿no? A largo plazo, el objetivo va a ser construir un cerebro capaz de tolerar más esfuerzo, porque la mente también se entrena, y hacerlo de manera consciente multiplica el rendimiento físico. La higiene del sueño tiene que ser estricta. Dormir es el entrenamiento número 1 del sistema nervioso. Regularidad de horarios, evitar pantallas 90 minutos antes, temperatura adecuada, oscuridad total, rutina de sueño consistente, y un buen sueño va a aumentar la resiliencia cognitiva y la tolerancia al esfuerzo. El estrés sostenido va a hacer que la ACC se sienta hiperactiva y que la relación del percepción del esfuerzo sea más alta. Y el atleta no solo debe entrenar, debe aprender a vivir. Meditación, psicoterapia, respiración, límites personales, todo realmente suma, ¿no? La luz azul, ¿no? Pues estimula la corteza prefrontal, altera la melatonina, interfiere con la supresión del sistema nervioso central. Es uno de los peores enemigos de la tolerancia al esfuerzo. Yo para ello también uso, ya en horas ya de la tarde, uso mis gafas de filtro de luz azul cuando no me queda otro remedio que estar delante de las pantallas, ¿no? El entrenamiento mental tiene que ser estructurado, ¿no?
Cuando tú entrenas tienes que tener una visualización, unas rutinas de precompetencia, un protocolo precompetencia, una regulación atencional del foco amplio al foco estrecho, un diálogo interno controlado y positivo y técnicas de resiliencia, ¿no? Y todo esto va a fortalecer la corteza prefrontal, igual que si entrenas un entrenamiento de fuerza, pues potencias el fortalecimiento del cuádriceps, ¿de acuerdo? Y hay que aprender a diferenciar entre el cansancio físico y el cansancio mental. Y esto es muy importante, porque la mayoría de amateurs confunden, la mayoría de recreativos confunden estoy cansado con mi cerebro está saturado. Y saber distinguirlos permite evitar errores de programación y de interpretación de datos. Por tanto, la gestión de la fatiga mental no es un lujo, no es psicología superficial ni psicología barata, ¿no? Es ciencia del rendimiento. Y el atleta que protege su cerebro rinde más, entrena mejor y mantiene niveles de consistencia imposibles para quien solo entrena el cuerpo. Voy a dar unas recomendaciones pues para el entrenador, ¿no? Para los que miráis de vosotros que sois entrenadores. Y más que todo porque la fatiga mental no solo afecta al atleta, también transforma la manera en que deberíamos diseñar las cargas, distribuir la intensidad y gestionar la progresión en un plan de entrenamiento. Comprender el componente cognitivo permite al entrenador tomar decisiones más inteligentes, más humanas y sobre todo más efectivas. Y vamos a desarrollar las recomendaciones clave para integrar la ciencia de la fatiga mental dentro del entrenamiento moderno. Punto número 1. No planificar intensidades altas en días previsiblemente estresantes. La carga cognitiva del día modula la capacidad de tolerar intensidad. Un atleta que ha tenido reuniones largas, decisiones complejas, problemas familiares, presión emocional, mucho trabajo administrativo, llega con la corteza prefrontal saturada y la CT hiperactiva. Colocar un entrenamiento de Z4, Z5, V2 Max en este contexto no es óptimo fisiológicamente ni mentalmente. El organismo puede estar listo, pero el sistema nervioso central no. Y por ejemplo, pues si un atleta, ¿no?, martes y jueves son días de alto estrés laboral, pues priorizar Z1, Z2 o trabajos de técnica. Y los días libres de menos carga cognitiva, introducir la intensidad, ¿no? Y esto no es suavizar el entrenamiento, es usar la neurociencia para maximizar la adaptación y minimizar la frustración. Porque hay que tener en cuenta que cuando tú ordenas a un atleta recreativo el hacer un entrenamiento y él no está capacitado y le fuerzas a hacer ese entrenamiento, el efecto va a ser negativo, sobre todo ya a medio y largo plazo. Segundo, ajustar el TSS y la carga considerando el estado mental. El TSS tradicional, basado en potencia, ritmo y duración, ignora completamente el estado cognitivo del atleta. Dos entrenamientos idénticos pueden tener un coste neurológico totalmente distinto dependiendo del estado mental previo. Por ejemplo, una sesión de 90 minutos de Z2 después de una noche excelente puede ser restauradora, pero la misma sesión de 90 minutos de Z2 después de 10 horas de oficina puede ser devastadora a nivel mental. El entrenador debe saber ajustar la carga no solo por el TSS, el IF, las duraciones, volumen acumulado, sino también por un factor adicional, el TMC o lo que llamaríamos la tasa de carga mental o mental load. Y no es necesario cuantificarla matemáticamente, basta con preguntar sistemáticamente por la disponibilidad cognitiva. Tercero, introducir cuestionarios de relación de percepción del esfuerzo de la vida diaria. El RPE no debe medirse únicamente en la sesión, debe medirse antes de la sesión, antes de entrenar. Preguntas sencillas como ¿cómo está tu energía mental hoy? ¿Te sientes saturado cognitivamente? ¿Has tenido un día emocionalmente exigente? ¿Has dormido lo suficiente? Todo esto crea un mapa interno del estado del atleta. Y este tipo de registro existe en la literatura como un Daily Cognitive Fatigue Rating y ha demostrado correlacionarse directamente con el aumento de la relación de percepción del esfuerzo, con la disminución de la potencia, con el control del ritmo, etc. Cuarto, valorar la motivación como variable fisiológica. La motivación no es un concepto abstracto, tiene correlatos biológicos. Dopamina, autoeficacia, expectativas de resultado, valor percibido de la tarea. El entrenador debe dejar de pensar en la motivación como algo psicológico y entenderla como parte del sistema de fatiga. Un atleta con baja motivación tolera menos el esfuerzo, sostiene peor las series, rinde peor en intensidades altas, se frustra más con una facilidad impresionante y tiene más riesgo de abandono. Cualquier sesión intensa debe apoyarse en una motivación mínima disponible. Y si la motivación está baja y el día ha sido cognitivamente brutal, el resultado será un entrenamiento fallido y una percepción de incompetencia innecesaria para el atleta. Quinto, aceptar que el sistema nervioso central tiene límites diarios. El sistema nervioso central, igual que la musculatura, tiene una reserva limitada de energía metabólica y neurotransmisores. Cuando se agota por carga cognitiva, no sirve de nada exigirle esfuerzos intensos. El entrenador debe considerar que el sistema nervioso central no se recupera a la misma velocidad que los músculos. Por ejemplo, un atleta puede recuperar un músculo en 24 horas, pero su corteza prefrontal puede tardar 48 horas en recuperarse tras un día de alta exigencia cognitiva. Y si el entrenador ignora esto, generará sesiones fallidas, frustración, percepciones negativas, poca adherencia y, sobre todo, un riesgo de burnout, ¿no? El síndrome de burnout, síndrome de estar quemado, ¿no? Como lo llamamos nosotros. Sexto, entender que más horas no siempre es más rendimiento. Este principio es tan simple como profundo. El atleta mejora cuando puede absorber la carga. Si el cerebro no puede absorberla, la carga se convierte en estrés improductivo. La carga se convierte en una sobrecarga. Y un deportista saturado cognitivamente no procesa bien los estímulos, no adapta correctamente, no mejora zonas, no consolida umbrales y no progresa en economía de carrera o potencia sostenible. Y el entrenador debe priorizar la calidad del estímulo por encima de la cantidad del estímulo. Las horas suman, sí, por supuesto, pero la mente es la que convierte esas horas en adaptación. Por tanto, las recomendaciones no son filosofía motivacional. No es ponerte a escuchar un podcast motivacional de 5 minutos, yo puedo, yo soy el mejor, yo aguanto todo, ¿no? Hay que entender la neurociencia aplicada al entrenamiento moderno. Y el entrenador que integra el estado mental del atleta en la programación multiplica sus resultados. El que lo ignora reduce la eficacia del entrenamiento, aunque el plan esté bien estructurado en papel. Porque en papel, el TrainingPeaks lo aguanta todo. La fatiga mental no deja agujetas. No aparece como una cifra en el Garmin. No altera la curva de potencia. No se refleja en un archivo .fit. No es detectable en un test de lactato, ni la verás marcada en el TrainingPeaks. Pero aún así, es uno de los factores que más deteriora el rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. Es silenciosa, invisible, pero tremendamente poderosa. Y afecta de manera directa en la percepción del esfuerzo, la motivación, el pacing, la economía del movimiento y la capacidad de sufrir. Lo que hoy hemos visto nos conduce a una idea esencial. Yo sé que es un podcast un poco espeso, pero es muy útil. Y es que el atleta que aprende a gestionar su mente multiplica su rendimiento. Y la mente no sustituye al cuerpo. La fisiología sigue siendo el pilar fundamental. Las mitocondrias, los umbrales, la fuerza, el VO2 max, la economía. Todo eso es imprescindible. ¿Vale? El entrenamiento impecable, pero al mismo tiempo debemos aceptar que el cuerpo no puede expresar su máximo potencial si llega con una mente exhausta. La resistencia, la verdadera resistencia, es esa que permite sostener una serie más, mantener el ritmo en el kilómetro 18, aguantar un puerto completo, no bajar la cabeza en medio de la fatiga. Eso no reside exclusivamente en los músculos, sino en la forma en que el cerebro interpreta ese esfuerzo. Y esa frase que resume décadas de investigación psicobiológica es también una invitación. Entender el rendimiento desde un punto de vista humano, integral, que contempla la fisiología, la neurociencia, la motivación, la identidad y el entorno. Si algo quiero que te lleves de este capítulo, es lo siguiente. Puedes estar físicamente preparado y rendir mal por la fatiga mental. Puedes tener piernas, pero carecer de recursos cognitivos para usarlas.
Puedes haber seguido el plan y aún así no poder con la serie. Y no es tu culpa, es biología, es neurofisiología, es adaptación cerebral. Y la solución no es entrenar más, es entrenar mejor, es gestionar tu energía vital, proteger tu atención, modular tus emociones y aprender a escuchar tu sistema nervioso. Si este contenido te ha resultado útil, quiero recordar. Bueno, hablando de fatiga mental, ¿no? Es una prueba del mismo video que acabamos de ver, de rendimiento mental. Yo pensaba en estas cuestiones de las cosas que uno hace a veces inspirado, ¿no? Y que sobreponen a la fatiga mental. Y me traía esto a colación la vez que fui caminando a Luján, ¿no? ¿Cuánta fatiga mental tuve para poder llegar? Y sin embargo, una cuestión de fe, una cuestión de orgullo, una cuestión de proponerme lograr esta peregrinación, ¿no? Este recorrido de llegar hasta allá. Obviamente estoy hablando hace muchos años atrás, ¿no? Y cómo la concentración mental frente a una cuestión de subjetividad, de decir, estoy dolido, estoy cansado, estoy agotado, no doy más. Y uno, sin embargo, sostener lo que se había propuesto, ¿no? Ya sea por cuestiones de fe, por cuestiones religiosas o por cuestiones personales, ¿no? Bueno, me parece que es interesante este video porque nos está marcando todas las cosas como entrenadores que tenemos que tener presentes para que el rendimiento del deportista no decaiga, ¿no? Y tener presente entonces su percepción de la realidad. Y dentro de su percepción de la realidad, ¿qué cosas son las que lo están afectando? De índole social, de índole individual, ¿no? Todas estas cuestiones van a determinar qué clase de rendimiento tiene el deportista. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Algo no quedó claro. Claramente este video está propuesto para ciclistas, ¿no? Las cuestiones que hacían a las zetas tienen que ver con cuestiones del ciclismo. Pero más allá de eso, me parece que es un video que clarifica y aporta luz en el tema del concepto de fatiga. Los escucho. Profe, de mi parte, a medida que iba escuchando la explicación del señor, se me vino a la cabeza lo de Caras, que compartía ahí el link de la noticia, que me quiere ir a casa, decía, y estaba jugando un partido, el número 1 del mundo, el mejor tenista de la actualidad, y se quería ir a casa, se bloqueó, no puede seguir, por más que tiene las condiciones espectaculares para jugar, pero cuando a veces la mente te dice, no. No sé si tuviste la suerte de ver la final de Roland Garros entre Gaudio y el mago Coria. Coria. Sí. Fue una batalla mental. Fue una batalla tenística y fue una batalla mental, en donde los dos tuvieron en situaciones límites con respecto a su cuerpo, a su integridad y a su concentración, ¿no? Es impresionante lo que se padeció porque fue una batalla mental, ¿no? Una batalla física y mental en esa final, ¿no? A quien no lo vio, búsquelo, por favor, y vean cómo bajaban las atenciones, bajaban las concentraciones, el físico no estaba expuesto al límite, constantemente se estaban solicitando masajistas por los calambres que tenía uno, que tenía el otro. Los dos estuvieron siempre al borde de abandonar el partido, ¿no? Una cosa increíble. Bien, nos estamos viendo el próximo miércoles. Que tengan una linda semana. Una semana, profe. Esperen, no corten. Les comparto el Classroom de neurociencias, así ya lo tienen, ¿sí? Espérenme un segundo. Copiar. Profe, si vas a subir el video o el link al Classroom. Ya está. Este es el Classroom de neurociencias aplicada al deporte. Ahora sí, nos vemos. Nos vemos. Buena semana. Igualmente.